Seguimos con los métodos valuatorios o métodos de valoración de tasación. Nosotros, cuando vamos a evaluar, tenemos variables explicativas. Siempre tenemos variables explicativas. Una variable explicativa es, por ejemplo, la superficie. Otra variable explicativa es, por ejemplo, la medida del frente. Otra variable explicativa sería la medida del fondo. Otra variable explicativa sería la localización, aunque esa variable explicativa sería cualitativa. Otra variable cualitativa sería ubicación. ¿Por qué cualitativas? Porque no se miden con un número, sino que nosotros medimos con un atributo. Por ejemplo, esquina o interior, 3 frentes, 4 frentes, cabecero, etcétera. Y las variables cuantitativas sí serían, por ejemplo, la superficie, el frente, el fondo, topografía también en cuanto a lo que la pendiente se refiere. La forma se puede manejar cuantitativamente o de manera cualitativa también. Si sacamos un factor por el método de las eficiencias en cuanto a lo que la forma corresponde, lo estaríamos manejando de forma cuantitativa. Pero si nosotros medimos en función del grado de irregularidad, sería de forma cualitativa. Este es el preámbulo para entrar a los métodos. Bueno, de hecho, este ya es un método también alternativo o nuevo método para evaluación inmobiliaria. Pero para entrar a los métodos más especializados, este es el preámbulo. Entender que tenemos variables explicativas, donde la variable dependiente es precisamente el valor, que es lo que desconocemos. ¿El valor de quién? Desconocemos el valor del sujeto. Y nosotros tenemos comparables. De hecho, siempre partimos por comparables. En algunos libros los marcan como comparativos, los manejan como comparativos. En otros los manejan como edificaciones semejantes. Otros los manejan como edificaciones parecidas. Pero al final de cuentas no es otra cosa más que, o no son otra cosa más que comparables, como nosotros lo conocemos. Este método es un método aproximado, que es corrección múltiple por porcentajes. Dice que una de las formas de corregir u homologar los comparables, pues es valorando las variables explicativas, aunque en este caso, que vamos a ver ahorita, las variables explicativas se van a valorar en función de criterios un tanto subjetivos. ¿Qué entendemos por subjetivo? Pues entendemos por subjetivo el hecho de que queda un tanto a criterio del evaluador el expresar si el inmueble a evaluar es mejor o es peor que el comparable en determinado aspecto. Aquí lo que se manejan son no factores, son unas cantidades numéricas que en lugar de multiplicarse, como en el caso de los factores de homologación, aquí se suman y se obtiene un valor final por el cual se afecta el valor de cada uno de los comparables. La forma de hacerlo es similar a lo que es una tabla de homologación. Tenemos nosotros una columna que son donde vamos a poner el comparable, otra columna donde vamos a poner algunos parámetros. Por ejemplo, en este caso tuvieron a bien poner la superficie, pero no necesariamente debe ser así. En este caso la superficie y los metros, el precio por metro cuadrado. Aquí se pudo haber puesto una columna
directamente con el valor total, sin haber puesto la superficie. Aunque nosotros ya sabemos que para sacar el valor total se multiplica la superficie por el costo unitario, por costo por metro cuadrado. Y luego tenemos columnas que corresponderían a las variables explicativas. Otra vez repitiendo, ¿qué variables explicativas? Pues puede ser una variable explicativa el frente, otra variable explicativa puede ser el fondo, otra variable explicativa puede ser la vista, otra variable explicativa puede ser si da a una calle principal o si no da a una calle principal. Otra variable explicativa pudiera ser la superficie. Otra variable explicativa pudiera ser la topografía, etcétera. Tantas variables explicativas queramos considerar. Y en cada variable se van a colocar dos parámetros. En este caso, se hace lo que se llama la comparación. La comparación la debe hacer el evaluador en base a unos criterios que ahorita vamos a ver. Esa comparación es en función de cuánto, de en cuánto está mejor o en cuánto considera que está peor ese comparable con respecto al sujeto. De acuerdo a ese criterio que nosotros elijamos, de qué tanto está mejor o qué tanto está peor, se aplicará, no le digo factor, porque factor se entiende que multiplica, se aplicará un número, una cantidad numérica que se llama corrección, se aplicará una corrección. Para cada variable tendremos una corrección dependiendo de esa comparación que se haga. Variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, las variables que tengamos. Finalmente vamos a tener un total de corrección. Como dijimos, aquí no se multiplican los factores, perdón, los valores no se multiplican, sino que se suman. Y finalmente se obtiene el precio corregido, el cual se homologa o perdón, no se homologa, sino el cual se promedia para sacar el valor del sujeto. Vamos a ver el procedimiento. La forma de corregir sería pues esta que tenemos aquí. Dice que se compara cada comparable con el sujeto para valorar para cada variable pudiéndose presentar los siguientes casos. Entonces, esto queda, en esto hago énfasis que se aplica lo que es el criterio del evaluador. Por ejemplo, si el evaluador considera que tanto sujeto como comparable, perdón, son iguales en ese sentido, en ese aspecto, entonces se le va a poner el símbolo o el signo de igual en la columna. ¿En cuál columna se le pondría el signo de igual? Aquí, en la columna comparación. Bien. Y se le va a especificar ese porcentaje de acuerdo a una tabla. En el caso de que sean iguales, sujeto y comparable, en ese sentido, supongamos que en superficie el evaluador dice, son iguales. Sí hay una diferencia, pero es mínima. Los considero iguales. O en cuanto a topografía, los considero iguales. O en cuanto a frente, los considero iguales. O en cuanto a ubicación, los considero iguales. En cuanto a localización, los considero iguales. En casos de que consideremos iguales, el valor de la columna de la cuantificación sería igual a 0. Aquí difiere con la tabla de homologación en el sentido de que en la tabla de homologación no puede haber un factor 0. ¿Qué pasaría si hay un factor 0 en la tabla de homologación? ¿Qué pasaría si pusiéramos un factor de 0 en la tabla de homologación? Nos daría 0 el valor. Nos da 0 el factor resultante. Ok, pero aquí sí podemos. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es una sumatoria.
Entonces, este método es del libro de nuevos procedimientos valuatorios de Aznar. Y son nuevos procedimientos de evaluación inmobiliaria que están surgiendo para aplicarse, pues para irse aplicando ya en casos prácticos. Obviamente, pues sabemos que según la normatividad tenemos que seguir los enfoques que nos marcan, el enfoque físico, el enfoque de ingresos, el enfoque de mercado o el enfoque residual, pero estos métodos nos ayudan a evaluar, pues porque no vamos a evaluar solamente a instituciones oficiales, sino vamos a evaluar a particulares, vamos a evaluar a veces de manera no tan formal. Entonces necesitamos conocer estos métodos que ya se están usando en otros países. Bien, entonces si son iguales es 0. Vamos a ver el criterio. Dice, si el comparable es mejor que el bien a evaluar, y luego viene la tabla de comparación. Si es algo mejor, entonces se le va a colocar un signo de más. Y la corrección sería de menos 4%. O sea, en términos numéricos sería 0.04. Si es mejor, se le colocaría 2 veces más. Entonces la corrección sería menos 6%, menos 0.06. Si es mucho mejor el comparable que el sujeto, se le colocarían 3 signos de más. ¿En dónde? Vuelvo a repetir, en esta columna. Es donde se le colocarían esa nomenclatura, esos signos. Y en la columna correspondiente a corrección se le colocaría el menos 4, el menos 6 y el menos 8. Si es que el comparable fuera mucho mejor que el sujeto en lo que respecta a esa variable. Ahora, esto sí es mejor, el comparable. ¿Cuánto dijimos que íbamos a usar si era igual? 0. 0. Factor 0. Si son iguales, si el evaluador dice son iguales, sujeto y comparable en ubicación son iguales. Ok, factor 0, no factor. Corrección. Corrección 0. ¿Sí? Vamos a usar el término correcto. Corrección 0. Bien. Si el comparable es peor que el bien a evaluar, entonces aquí sería para algo peor, sería más 4% y se le colocaría el signo de menos. Para peor serían 2 signos de menos y sería más 6%. Y mucho peor sería 3 signos de menos y más 8%. Bien. Dice, la columna total corrección recoge el sumatorio de las correcciones realizadas para cada variable y para cada comparable. Y para cada comparable, el producto del precio por metro cuadrado multiplicado por 1 más la sumatoria de correcciones será su precio corregido. Aquí hay un ejemplo. Lo voy a pasar a Excel y lo voy a solucionar ahí en Excel. Como siempre, Excel nos permite pues mucha versatilidad. De hecho, aquí hay un pequeño error. Por eso es que lo quiero hacer en Excel. Entonces, si ustedes quieren seguirme, adelante. Si gustan seguirme para hacer la solución. La tabla que tenemos es esta. No especifica, en este caso no especifica qué variables son. Solamente sabemos que son 4 variables. Igual y son frente, fondo, superficie, o igual y son ubicación, localización, topografía, etcétera. Pero son 4 variables. Podemos tener, a diferencia de cuando homologamos, que nos hablan a nosotros de una restricción de factores de homologación, que no sean más de 6 factores de homologación, si no estaríamos forzando.
En este caso, podemos tener tantas variables explicativas queramos. Esa es una de las ventajas sobre lo que es la homologación. Voy a replicar la tabla. Y si ustedes gustan ir haciendo el ejercicio conmigo, aquí pondríamos nosotros comparable. En este caso nos marca la superficie y el costo por metro cuadrado de construcción. Luego nos marca lo que es la comparación y la corrección. Aquí tenemos comparación y la corrección para lo que es cada una de las variables explicativas. Entonces voy a copiar esto 4 veces y vamos a ver aquí que tenemos lo correspondiente. Aquí tenemos la variable 1. ¿Qué dijimos que eran esas variables? ¿Qué pudieran ser esas variables? ¿Qué dijimos que pudieran ser? Pudieran ser frente, ¿verdad? Pudiera ser fondo, pudieran ser superficie, pudiera ser ubicación, pudiera ser localización, etcétera. Cualquier cosa, cualquier variable que explique el valor. Recuerden ustedes que las variables que explican el valor, pues ya las conocen ustedes, que son las variables como frente, fondo, superficie, coeficiente de uso de suelo, en el caso de construcciones, etcétera. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí en esta columna vamos a tener el valor. Si ustedes le quieren llamar homologado, igual y se le puede llamar homologado, pero no es propiamente una homologación como las que conocemos. Tenemos 6 comparables. Voy a poner el formato de número, el formato de moneda. Y en estas partes voy a poner el formato de porcentaje con 0 decimales. Aquí en esta columna estaría el valor ya homologado. Bien, aquí tenemos las superficies, los valores por metro cuadrado y tenemos aquí entonces que el comparable 1, ¿sí? Estamos aquí en el comparable 1. Con respecto al sujeto, voy a marcar todo de amarillo. Con respecto al sujeto, en la variable 1, que no nos especifica qué variable es, pero en el ejercicio que van a realizar ustedes, sí van a tener especificado qué variable es, nos está marcando que es un signo de más. ¿Qué significa el signo de más? ¿Qué es qué? Mejor, Que es Algo algo mejor. mejor. Algo algo mejor. mejor. Por ejemplo, podemos uno en cuanto a forma es algo mejor que, ¿sí me escucho, perdón? Por ejemplo, si estamos viendo aquí estamos confrontando, estamos haciendo lo que se llama una matriz, un arreglo. El comparable 1 lo estamos comparando o lo estamos confrontando contra el sujeto en lo que es la variable 1. El comparable 1 en lo que es la variable 1 dice que es algo mejor, ¿sí? Como dijimos, esa variable 1 puede ser el frente, puede ser la forma, puede ser la superficie, puede ser la ubicación, la localización, lo que sea, pero estamos haciendo la comparación. O sea, solamente estamos comparando. No estamos tomando medidas, no estamos tomando parámetros, no estamos tomando características tan precisas, sino que solamente estamos haciendo una comparación en cuanto a lo que hemos observado. Entonces, si es algo mejor, aquí le vamos a poner un -4. Entonces aquí le vamos a poner un símbolo de más, ¿sí? El comparable 1 es mayor, es mejor, es algo mejor que el sujeto en la variable 1. ¿Y cuánto le vamos a aplicar de corrección? -4%. Le vamos a poner aquí menos 0.04. Voy a abrir las celdas. Bueno, sería -4. -4%. Me dice que el comparable 1 en cuanto a la variable 2, que es otra variable distinta,
con respecto al sujeto es mejor. Por ejemplo, podemos decir, no, pues tiene mejor forma, no algo mejor, sino tácitamente mejor forma que el sujeto. Entonces aquí vamos a poner dos símbolos de más y le vamos a poner lo que nos dice aquí esta tabla. Para mejor es menos 6%. Entonces aquí sería menos 6%. El comparable 1 con respecto a la variable 3 es variable, esta es variable 2. Esta es variable 3. Nos dice que es algo mejor. Entonces le vamos a poner un símbolo de más y le vamos a colocar una corrección de menos 4%. Menos 4%. Con respecto a la variable 4, que es otro aspecto, también es algo mejor. Entonces aquí sería un símbolo de más y sería también menos 4%. Bueno, finalmente, la sumatoria de las correcciones para este comparable 1 sería igual aquí a hacer la suma de esta corrección más esta corrección más esta corrección más la última corrección que se encuentra en la celda L22. El total de la corrección es menos 18%. Vamos a proceder de la misma forma para cada uno de los comparables con respecto a las variables explicativas. Y por ejemplo, el comparable 2 aquí sería igual que este, es lo que tenemos aquí. Aquí dice que es igual. El comparable 2, en lo que respecta a la variable 2, es igual a lo que es el sujeto. Entonces aquí sería 0. Aquí también sería igual. Aquí tenemos 0 y acá sería algo mejor, lo que sería menos 4%. Hacemos la sumatoria y nos da menos 8%. Estoy comparando los resultados con lo que nos dice aquí esta tabla. Entonces ya tenemos el 2, el 3. El 3 aquí es mucho mejor. Mucho mejor son 3 signos de más y es un factor, perdón, es un valor, no factor, es un valor de menos 8%. Entonces aquí le vamos a poner menos 0.08, menos 8%. Aquí sería como este, sería igual, perdón, sería ligeramente mejor. Aquí sería igual también y aquí sería ligeramente mejor. Todo eso nos daría a nosotros menos 16%. Aquí es donde está el error. Menos 8, menos 4, menos 8, menos 4. Ah, es que aquí debe ser igual. Perdón. Aquí es igual. Entonces es menos 12. ¿Qué significa el signo de menos? Pregunta, ¿qué significa el signo de menos? Que es igual al comparable. No, no. Ojo, el signo de menos significa ligeramente o algo peor. ¿Sí? Dos signos de menos, peor. Y tres signos de menos, mucho peor. Entonces, ahorita hemos manejado el algo mejor, el mucho mejor, a criterio de nosotros, ¿sí? Y algo peor, peor y mucho peor serían los negativos. Entonces, en este caso, el algo peor es 4% positivo. Luego viene ligeramente mejor, 4%. Dos signos de menos, ¿qué significan? Peor. Peor. Con un factor, con un valor de ¿cuánto? De 6%. ¿Sí? Que es este que tenemos aquí. Y aquí tendríamos ligeramente peor y aquí tendríamos un 4%, lo cual nos da a nosotros un valor de 10%. Estoy verificando la tabla. También el objetivo de hacer el ejercicio es ilustrar cómo se hace en Excel
y verificar la tabla. Ahora, lo que pudiéramos hacer en un momento dado, si queremos sistematizar esto, es poner controles aquí, donde podamos elegir entre un símbolo de más, un símbolo de igual, un símbolo de tres veces más, y aquí que vaya apareciendo el valor. Si quieren, ahorita lo hacemos. Un ejemplo para que vean cómo se realiza. Ahorita lo hacemos. Bien, aquí sería igual, aquí sería 0, aquí sería, a ver, igual, más, igual, y aquí sería igual. Bueno, ahí está. Aquí sería menos 4 y finalmente aquí sería igual con 0, más, menos 0.06, menos 0.04 y menos 0.04. Aquí nos da 2%. Está correcto. Verificando la tabla, está correcto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna, sí salió igual. ¿Sí salió igual? Perfecto. Entonces, ¿qué queremos encontrar? El valor del sujeto. Por aquí yo voy a hacer esto. Voy a combinar las columnas. Aquí le pondría valor del sujeto. Valor del sujeto. Y acuérdense que para, bueno, la primera solución que hallamos nosotros, y de eso lo vamos a ver mañana. La primera solución que hallamos nosotros es sacar promedio, ¿verdad? Sacar promedio y con el promedio sacamos el valor del sujeto. O sea, sacamos el promedio de las homologaciones. Bueno, fíjense bien. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sería igual a la superficie, paréntesis, la superficie por los pesos por metro cuadrado por, paréntesis, 1 menos la sumatoria. Voy a checar nada más aquí con la presentación. Bien, la fórmula es, voy a sacar el valor por metro cuadrado primero. Sí, que sería D22. Y aquí en lugar de ser menos es más. Entonces el valor homologado son 2460. 2460 y jalo todo hacia abajo. Aquí serían 2306.44, 2431.44. Aquí están los valores. 2362.32. Para el valor del sujeto por metro cuadrado, como ya sabemos, lo que hacemos es hacer el promedio de todos los valores. Y ahí tenemos ya que para el sujeto tendríamos un valor por metro cuadrado de 2418.48. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, la fórmula es el valor por metro cuadrado multiplicado por 1 más la suma de correcciones, el total de las correcciones. Bien, aquí sacamos el promedio y ese es el promedio de costo por metro cuadrado para el sujeto, 2418.48. No nos dice cuánto es la superficie del sujeto, entonces lo vamos a dejar así solamente por metro cuadrado. Pero esto lo podemos sistematizar más.